Relatos Paranormales Oficial. ¿Creen ustedes en los demonios? Personalmente yo sí creo, y más porque me tocó vivir una manifestación con uno de ellos, y les puedo jurar que es la peor experiencia que uno puede tener en su vida. Además, déjenme decirles que no fue nada grato, ya que solo me trajo infestaciones, enfermedad y problemas, algo que no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Mis padres se habían separado, así que en un principio tanto mi hermana como yo vivíamos con mi madre, hasta que después de un tiempo ella se fue con papá, pero mientras estuvo con nosotros, puedo decir que era una chica algo inestable mentalmente. Siempre le atrajo lo sobrenatural, todo lo prohibido e indebido era de su interés, siendo que a raíz de esto hizo un sinfín de cosas en su habitación. Hacía prácticas poco habituales, como rituales, invocaciones, provocando que en la casa se abrieran portales a lo desconocido, y creo que hasta hizo un pacto con el diablo. Todas estas prácticas realizadas por ella hicieron que el demonio llegara a la casa, o al menos fuera mucho más fácil su ingreso. Comenzaré contándoles que una vez con mi madre y hermana fuimos a cenar. Cabe destacar que era una noche normal y todo marchaba con tranquilidad. Pero ya cuando íbamos de salida, como a los 10 minutos, mi madre empezó a sentirse muy mal. Decía sentir que algo caminaba dentro de su estómago y que rasgaba su interior, con la intención de salir al exterior. Me asusté mucho, por lo que la senté en una banca, pensando que se quería ahogar. Imaginé una y mil cosas, menos lo que estoy a punto de contarles. La tomé del brazo y la senté en una banca, para luego desabrochar su cinturón, y así podría respirar mejor. Acto seguido, revisé su boca, con la idea de que tal vez tenía algún alimento atorado. Fue entonces que miré lo más aterrador del relato. Al momento de abrir su boca, juro por Dios que miré en su interior un horripilante ojo humano, así como lo escuchan. Este se abría y cerraba con movimientos bruscos. Ni qué decir de su olor, era bastante repugnante. Por si fuera poco, de la boca de mi madre emanaba un olor nauseabundo, como si algo estuviera echado a perder. En esos segundos de asombro sucedió algo inexplicable. Mi madre cambió de comportamiento y, como si hubiera olvidado lo anterior, se apartó de mi lado, para a continuación decir que no tenía nada, que todo estaba normal. Tanto mi hermana como yo nos sorprendió demasiado su reacción, y más a mí, por lo que miré en el interior de su boca. Estoy seguro que eso era un ojo, aunque también intenté no alterarme, pensando que quizás fue mi imaginación, así que mejor opté por no decir nada. No obstante, fue un error. Si lo hubiera comentado a mi familia, ellos me hubieran dicho que era un síntoma de una posible infestación. Pasados algunos minutos, mi hermana se despidió de nosotros y se fue a la casa con nuestro padre. Yo por mi parte me fui con mamá al auto para también hacer lo mismo, ir a nuestro hogar, sin imaginar que al llegar tendríamos otro evento muy particular. Al entrar, vimos que en el piso de la sala se hallaba nuestro perro acostado, aunque no como imaginan, sino que tenía convulsiones. Me acerqué para intentar calmarlo y esperar a que se le pasaran los ataques. Poco a poco fue tranquilizándose. Intenté calmarlo para subirlo al sofá, pero él quería morderme, dándome la impresión de que vio algo que lo asustó muchísimo. Finalmente, al pasar los minutos, él regresó a la normalidad. Todo era raro, ya que cuando salimos de la casa y durante ese día, mi perro no presentó ningún problema. Lamentablemente, nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana. Esa madrugada se escuchó como si alguien arañara las paredes, como si algo se arrastrara sobre el piso, y de un momento a otro, los trastes de la cocina, así como cruces y santos del altar que teníamos, salieron volando. Les juro que creímos que estaba temblando, pero no,
porque en ese momento el perro entró despavorido y se metió debajo de la cama. Intenté encender la luz del cuarto, mas no pude hacerlo. No había electricidad. Pasaron los días, y pensando en qué pudo ocasionar el anterior suceso, llegué a una conclusión lógica. Lo atribuí a algo natural, o posiblemente a una inestabilidad de la construcción. Sin embargo, no. Eso era algo diferente. Un demonio que llegó para quedarse, y todo por culpa de mi hermana. O al menos, eso creí de primer momento. Resulta que todo empezó luego de que ella decidiera irse con nuestro padre. Obviamente, al suceder esto, reclamé su cuarto, ya que dormir en el que se tenía planeado sería el estudio. Al apoderarme de ese cuarto, tiré cosas, objetos, hierbas, aceites, incluso de la pared borré un pentagrama extraño. Pero bueno, por ser joven y porque en esa época jamás había experimentado nada con la brujería o el satanismo, fue que no pude distinguir que el mal ya vivía con nosotros y nos enfermaba lentamente. Al pasar al cuarto de mi hermana, y justo después de colocar un Cristo y varios santos, desde ese momento comenzó nuestra pesadilla. En ese lugar pasaron cosas extrañas, y eso pasó a expandirse por toda la casa, en especial a la recámara de mi madre. En una ocasión le pregunté a mi hermana de cómo fue que aprendió eso o de dónde sacó información, y su respuesta me dejó helado. Resulta que ella hacía esos rituales o invocaciones porque la nueva pareja de mi padre se lo enseñaba. Al parecer aprendió en poco tiempo a realizar amarres, a abrir portales, enterrar trabajos, hacer velaciones y muchas cosas más. Aquí el detalle era que mi padre había dejado 2 años atrás a mi madre por esta mujer, y en cierto momento ella amenazó con dañarla mediante un trabajo de brujería. Fue ahí que comprendí que había más cosas que solo Dios. Les diré que en un principio no le di importancia a esto, pues no creía en la brujería y menos en cosas con demonios. Pero desde el primer día que borré el pentagrama y tiré las cosas de mi hermana, esto se salió de control. Por ejemplo, las cosas se movían, las puertas se cerraban por sí solas, la vibra de la casa era súper pesada, se escuchaba como si alguien estuviera abajo de mi cama, y en ocasiones parecía que una bestia estaba encerrada en mi closet. Al principio imaginé que era algún gato o el perro que se había metido a dormir ahí, pero no. También algunas veces bajaba la temperatura y la casa se tornaba fría. Realmente todas estas cosas te hacían sentir desear no estar en la casa. Mi madre trabajaba todo el día y cuando llegaba a casa y le quería contar estos detalles, ella, de lo cansada que estaba, se dormía en segundos y despertaba al día siguiente, solo para regresar a trabajar. Por eso no la quise preocupar y opté por guardar silencio, creyendo que las experiencias que vivía tenían una explicación lógica. Cierta noche, al estar durmiendo, empecé a soñar primero con una niña, la cual tenía una lengua parecida a las víboras, y me decía que me haría vivir un infierno en mi propia casa. Mi padre, cuando vivía con nosotros, me decía que nunca mostrara miedo ante nada ni nadie, porque solo Dios estaba por encima de todos. Recordé esas palabras, logrando despertar de esa pesadilla, y para mi sorpresa, no fue un simple sueño, porque esta aterradora niña se hallaba sentada en mis pies. Al presenciar semejante manifestación, me levanté como pude, gritando a esa niña que se fuera de mi casa, que ella no era bienvenida. De igual manera, le dije que ya no tenía nada que hacer en la tierra. Ella ya no pertenecía a este mundo, sino al de los muertos. Este fue mi peor error, y el de muchos, porque de pronto esa niña se arrodilló, comenzando a llorar. Segundos después se llevó las manos a la cara, al mismo tiempo que maldecía y escupía. Acto seguido, se convirtió en algo espantoso.
esa cosa se transformó en un aberrante ser con extremidades no humanas, y de un brinco trepó al techo y comenzó a decir malas palabras. Esta parte es muy perturbadora, y es que, cuando por segunda vez abrió su boca para maldecirme, de ella emanaron como 5 demonios de menor tamaño, los cuales empezaron a lastimarme, para luego de haber cometido su tarea, esconderse entre la oscuridad. No supe nada de mí, perdí el conocimiento. Al amanecer, corrí al cuarto de mamá, pero ella ya se había ido a trabajar. Por un segundo creí que había sido un sueño, pero no lo fue, ya que me dolía mi cuerpo, comprendiendo que eso fue la manifestación de un demonio de alto grado. En ese tiempo, la situación en la casa comenzó a empeorar. Comencé a discutir con mi madre, y mi hermana cada vez se alejaba de nosotros, y creo que esa era la intención de la nueva mujer de mi padre, quien odiaba a mamá y le quería pegar justo en donde más le doliera. Traté de no sugestionarme, y más porque cada noche, al ocultarse el sol, se manifestaba ese visitante nocturno, el cual no era bienvenido. Ya hasta sabía cuando llegaba, y esto porque experimentaba sensación de frío en la espalda y temblaba sin control. Tenía miedo, ya que a causa de la misma situación y de los sueños macabros que tenía, no podía descansar. Imaginaba que ese demonio en cualquier momento me podía atacar nuevamente. Fue entonces que una noche después de pelear nuevamente con mamá, tuve un sueño en donde pude apreciar que 4 demonios me acorralaban en el interior de la casa, y eran ellos quienes terminaban con la vida de mi madre. Fue un sueño tan real que desperté aterrado. Al abrir mis ojos y ser consciente de mi cuerpo, me di cuenta que estaba dormido boca arriba, en la forma que normalmente ponen a los muertos, algo inusual, ya que no suelo dormir de esa forma, tal vez de lado o boca abajo, pero jamás así. Al intentar levantarme, no pude hacerlo, mi cuerpo se hallaba paralizado. Créanme que fue una situación desesperante en la que sentía morir. Rezaba una y otra vez para liberarme. En ese acto de horror, recordé las palabras de mi padre: Dios está conmigo y contra él nadie. El punto es que mientras las decía, alguien en mi oído derecho me susurró algo que casi me vuelve loco. No me vengas con tu Dios, ese ni existe. Como verás, en estos momentos no está aquí para ayudarte. Olvídate de él, que solo te trae problemas. Él solo promete ayudarte, pero no hace nada por ti. Así que más vale que ya no le reces. Dios mío, esa fue la aterradora voz de un demonio. No obstante, aquí no acabó mi tormento. De un momento a otro, empecé a sentir una mano fría recorriendo mi piel. Sin duda, sentí que sería mi fin. De pronto se escuchó como si alguien hubiera abierto la puerta principal de la casa. Esto provocó que el demonio se sintiera descubierto, por lo que de inmediato me dejó y se ocultó debajo de la cama. Al sentir que mi cuerpo pudo recuperar su movilidad, me levanté a prisa y encendí la lámpara. Como pude, fui a la habitación de mi madre, aunque al entrar a su cuarto, la pude mirar temerosa, preguntando si yo había sentido lo mismo. En eso, una infernal voz volvió a sonar en la habitación, así que mi reacción fue jalar a mamá y ambos salir de la casa cuanto antes. En esa época aún no había buen alumbrado público, por lo que las calles eran oscuras. Gracias a Dios, logramos salir con vida. Esa manifestación del diablo fue la gota que derramó el vaso. No había más que indagar. Lamentablemente, esa mujer que nos quitó a mi padre nos quería volver locos enviando demonios. Así que mi madre hizo de todo para traer de regreso a mi hermana a la casa de la abuela, pero a ella la tenían bien trabajada con el diablo. En su desesperación, mi madre, por desalojar la casa de esos demonios, llamó a sacerdotes para bendecirla. Incluso ella misma hizo algunas limpias, formando cruces con agua bendita, donde, por cierto, después de hacerlas,
Su cuerpo se llenó de heridas muy particulares, como si las cruces que hizo en la casa se las hubieran regresado con latigazos. Lo aterrador es que estas cruces se marcaron volteadas sobre su piel. La pobre hizo 1000 cosas y nada funcionó. La situación se puso tan intensa que incluso los padres salían aterrados, esto al ver cómo los demonios les tiraban cosas. Finalmente mi madre contactó a una curandera de la zona huasteca de Hidalgo, quien fue la única que pudo ayudarnos con ese mal. Hizo un trabajo para encerrarlos y ser regresados al amante de mi padre. Le regresó su brujería satánica y no solo eso, dijo que también mi hermana regresaría con nosotros. Ahora bien, me creerán que la curandera no quiso cobrar ni un solo peso. Como pago, se quedó con 3 de esos demonios, los cuales ocuparía en futuros trabajos. Gracias a Dios, todo terminó. Por fortuna ya no vivimos en esa casa, la tenemos en venta, casi regalada, pero parece que nadie tiene interés. A pesar de que hoy en día estamos aparentemente tranquilos, aún tenemos el temor de que esos demonios regresen. Pero con la fe y protección de Dios, todo estará mejor. El único detalle, y lo cual sería nuestra inquietud, es que la curandera no pudo encapsular al demonio de mayor jerarquía que nos dañaba, esto porque huyó cobardemente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por acá para que los vean. Si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. De igual forma, si tienen algún detalle con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.